aun cuando suponemos, ¿no?, que tiene necesidad, que hay pecado, ¿no?, que ha pecado, pues podemos orar. Orar para que Dios lo guarde, orar para que Dios lo limpie, orar para que busque el perdón de Dios si ha pecado, ¿no? Suponemos a veces así, que el Señor lo mantenga andando en el camino de la santidad, fortaleciéndole, librándole de las tentaciones. Podemos orar, somos enseñados a hacerlo, ¿sí? Dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado, dice, pedirá. Orar es lo primero que podemos hacer, ¿no? Y con frecuencia lo que pasa es lo último que nosotros hacemos. Podemos enterarnos de la situación de pecado de nuestro hermano. Y bueno, a veces asumimos que esa es responsabilidad, que ella tiene tanto tiempo en la congregación y que, bueno, ya es mayor, digamos, espiritualmente y que sabe lo que está haciendo y a veces lo olvidamos. Entonces, cuando ya el pecado es patente, digamos, es cuando nosotros decimos, hay que orar, ¿no? A veces es lo último que nosotros hacemos. Y también debe ser algo persistente, algo continuo, ¿no? Estar orando unos por otros, ¿sí? También vemos algo que el apóstol Juan, ¿no?, se refiere específicamente al hermano que necesita que se ore por él. Tenemos que hacerlo, ¿no? Habla acerca de una oración. Dice, no es la oración por nosotros mismos, sino por otros, ¿no? Nosotros oramos por nosotros, oramos por los nuestros más cercanos, que puede ser la esposa, los hijos, nuestra familia, y a veces olvidamos que por los hermanos también debemos de orar. Entonces nos hace recordar que sí debemos de orar por ellos, ¿no? No debe ser una concentración en nosotros mismos, ¿sí? En nuestros problemas y nuestras necesidades, que ciertamente tenemos, ¿no? Pero recordemos a nuestros hermanos en oración. La oración debe de concentrarse también en las necesidades de los otros. En Primera de Tesalonicenses 5:25 dice, orad, hermanos, orad por nosotros, ¿no? Somos enseñados a hacer eso. En el libro de Hebreos, también 13:18, también encontramos esto. Dice, orad por nosotros, dice el autor de Hebreos. Santiago, ¿no?, en 5:14, también hace que dice, oremos por los enfermos, ¿no?, que es orar ciertamente por los otros. Timoteo 2:1, también está Pablo aconsejando a Timoteo que se haga oración por todo el mundo, ¿no? O sea, hay esa enseñanza y de que debemos de estar orando por el hermano, por los otros, ¿no? No debe ser una concentración en nosotros, en nuestras necesidades, ¿no?, sino en los otros. También, naturalmente, que debemos de orar por los enfermos, ¿no?, así como por los que se apartan también de Dios, ¿no? Hay hermanos que se desligan, que se apartan del camino recto, van en pos de lo que este mundo le ofrece. Es necesario también orar por ellos. Así como oramos por
la necesidad de ser sanados espiritualmente, también está la necesidad de orar por la sanidad de sus cuerpos. Y esto es algo maravilloso. Como iglesia, como hijos de Dios, tenemos ese privilegio de orar por la vida espiritual, ¿no? Y habrá situaciones donde decimos: Dios tenga misericordia, la gracia de Dios sea sobre él, y no podemos ir a más, ¿no? Cuando oramos por la persona, ahí no termina nuestra responsabilidad. A veces asumimos eso, ¿no? Dice, bueno, vamos a orar y ya está bien. Sé del pecado, sé de la transgresión de mi hermano, mi hermana, y bueno, vamos a orar, ¿no? Pero eso no quita que nuestra responsabilidad debe de continuar. Y en ese caso, es nuestra primera responsabilidad orar, pero también es hablar con la persona, ¿no? Es decirle, mira, a Dios no le agrada esta vida, no le agrada tu decisión, ¿no? Y buscar que Él busque el perdón de Dios, se dirija a Dios y Dios le perdone, ¿no? Como nos enseña en su palabra. Dice, Él nos perdona, Él nos limpia. Tal vez es el momento de aclarar ciertas cosas, porque a veces como creyentes también decimos, ya Dios no me va a perdonar, ¿no? Pero está en la Biblia, en su palabra, que podemos acercarnos a su trono de gracia, ¿no? Todos los hijos tenemos acceso al Padre mediante Jesucristo. Tenemos un abogado, tenemos alguien que aboga por nosotros, pero hay que ir, ¿no? A veces decimos, ya está bien, ya conversé con Dios, ya oré a Dios y creemos que es suficiente, ¿no? No debe ser nuestra conformismo, ¿no? Que nos ponga en esa situación, sino también acercarse a la persona y hablar de la situación que está viviendo, ¿no? También hablamos entonces de esta situación del hermano, ¿no? Que podemos orar, podemos hablar con ellos, ¿no? Pero aquí encontramos con una limitación, que Dios no quiera contestar nuestra oración. Y oramos por esa persona, oramos con todo el corazón, ¿no? A veces hasta se derrama lágrimas por la situación del hermano, de la hermana. Pero el propósito de Dios y nuestra oración también pueden ser frustrados, ¿no? A veces nos piden que oremos o nos enteramos y oramos por las personas, que Dios obre a su favor, que Dios lo lleve a arrepentirse de su pecado, ¿no? Pero no sucede porque la persona persiste, ¿sí? Persiste en su pecado, actúa en forma contraria, ¿no? A lo que debería de ser. Y entonces, por más que oremos, Dios no responde, ¿no? Dios estaría dispuesto a responder a nuestras oraciones, pero es la persona a veces que persiste en su pecado, persiste en la satisfacción que encuentra en el pecado, ¿no? Otra de las cosas que encontramos en este verso dice, y Dios le dará vida. Tenemos entonces esa promesa de parte de Dios que
va a responder a favor de un hermano en pecado, ¿no? Tenga, no sé, algo especial nuestra oración, en razón de que encontramos que hay que ver por nuestro hermano, por nuestra hermana. Hay que orar. Si Dios lo está diciendo así, entonces debe de ocurrir de parte de Dios. Debe haber una respuesta afirmativa de parte de Dios, positiva de parte de Dios, ¿no? Porque amamos a los hermanos. Por eso oramos. Por eso pedimos, nos interesa su situación. No es algo que ya lo recordamos un momento, oramos una vez, 2 veces y lo dejamos ahí, sino es persistir hasta que Dios responda como tal nos enseña. Dice, Él les dará vida, ¿no? Hay una respuesta afirmativa, positiva de parte de Dios. En Juan 5:16 para muchos es un verso difícil, ¿no? De interpretar, porque habla de pecado que lleva a la muerte y por el cual dice no se debe de pedir. Y entonces hay muchas interpretaciones, pero en las Escrituras hay casos, ¿no? Como el de Ananías y Zafira, que nos relata el libro de Hechos en el capítulo 5 del 1 al 10, ¿sí? Ahí encontramos el relato de la muerte de Ananías y Zafira, ¿no? Y algo que ellos se pusieron de acuerdo fue vender una propiedad y entregar una parte, ¿no?, de lo vendido, pero ellos dijeron que eso fue todo, ¿sí? Y ciertamente se quedaron con la otra parte, lo cual el apóstol le dice, vendido era tuyo, como dice, vendes y el dinero es tuyo, ¿no? Y bien te podías quedar. El problema era que él dijo que se vendió en tanto, y eso fue un acuerdo de pareja, ¿no? Como dice ahí, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los hombres que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Este relato se ve como algo muy fuerte, ¿no? De parte de Dios, de parte de los cristianos. Y vemos esto, ¿no? De que
Pedro le dice, ¿no? ¿Por qué? No has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿no? Al Espíritu de Dios. Y como que había eso en el corazón de esta pareja y realmente vino la muerte sobre ellos, ¿no? Y fue al instante. Y como dice, nadie posiblemente lloró, o los discípulos fue un pesar para ellos, porque Dios estaba obrando de esta manera, ¿no? Dios puso el límite a la vida de las dos personas, que eran parte de la iglesia, ¿no? Pero viviendo en esta situación o poniéndose de acuerdo para mentir a Dios, ¿no? Cosa que no se puede hacer, ya que Él se lo sabe todo. Pero como dice la palabra de la abundancia del corazón, ¿sí? O sea, había algo en el interior de estos esposos, ¿no? Como ponerse de acuerdo. En 1 Corintios 11:30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, ¿no? Hablamos del pecado de muerte. Es un pecado deliberado, un pecado consciente, continuo, falto de arrepentimiento, ¿no? Lo contrario a lo que Dios ha estipulado, ha llamado también a sus hijos a la santidad, ¿no? En 1 de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si nuestro Dios no tiene nada que ver con el pecado, ¿no? Es santo, es apartado, es el otro. Y entonces a eso nos ha llamado. Y nosotros, si persistimos en el pecado, entonces Dios va a actuar. Y Dios los corrige cuando pecan. Dice: no somos castigados por nuestro pecado en el sentido de perder la salvación, ¿no? O de estar eternamente separados de Dios. Sin embargo, somos disciplinados. Dios disciplina a sus hijos. Dios no, la palabra dice que nada nos apartará del amor de Dios. Dice nada, ni algo del presente, ni algo del futuro. Entonces, si pecamos en cierta forma, eso no nos va a llevar a la condenación, pero sí Dios va a obrar quitándonos la vida posiblemente, ¿no? Entonces, en 1 Juan 5:16 dice que el momento llega en que Dios ya no puede permitir que el creyente siga pecando. Dice, sin arrepentirse, que vamos a pecar y vamos al trono de Dios, encontramos perdón y Dios nos sigue limpiando. Somos enseñados a través de la palabra. Pero llega el momento cuando pecamos y no nos interesa arrepentirnos. No nos mueve a esa situación ya, porque se ha producido algo en nuestra vida, ¿no? Tal vez estamos deleitándonos en el pecado. Tal vez pensamos que es algo insignificante en nuestra vida, ¿sí? Entonces, Dios va a obrar, ¿no? Y llegamos al punto donde Dios puede tomar la decisión de quitar la vida al creyente, ¿sí? Por nuestra obstinación, por nuestra persistencia en el pecado, ¿sí? Y puede producirse la muerte física entonces, ¿no?
de parte de Dios está el hecho de que Él va a purificar a la iglesia, ¿no? Y no va a permitir que como creyentes, como sus hijos, vivamos sin arrepentirnos, sin producirse el arrepentimiento y sin querer que Dios obre en nuestra vida, como dice su palabra, termine la obra que inició en nuestra vida. ¿Sí? Entonces hablamos de un pecado que conduce a la muerte. ¿Sí? Ahora también tenemos que entender que no todo pecado, ¿no?, produce la muerte o nos conduce a la muerte. Hay pecado que es nos lleva al arrepentimiento, oramos o oran por nosotros y volvemos a Él, ¿no? Se produce un dolor, una insatisfacción de una vida así. Entonces necesita realmente de nuestra oración. En Hechos 5, 1 al 10 y Corintios, como hemos visto, ¿no?, Dios trata el pecado con el pecado intencional y premeditado en la iglesia. Se tiene la intención, es algo pensado, es algo planeado, ¿no? Entonces Dios quita la vida, ¿sí? Hay otro texto que podemos ver en 1 Corintios 5:5, ¿no? Dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Si ya encontramos una vida de satisfacción en relación al pecado, si ya no hay arrepentimiento, no pensamos en el arrepentimiento, nos deleitamos en nuestro pecado, ¿no? Y es el momento cuando ese pecado nos puede llevar, como dice, a la muerte, ¿sí? Sin embargo, la gracia de Dios continúa sobre nosotros. Siendo sus hijos, dice, ya nos quita la vida, corta nuestra vida en este mundo. Sin embargo, dice, no va a haber destrucción o seremos salvos en la venida del Señor Jesús. ¿Sí? Que debemos de orar por los cristianos que están pecando y que Dios escuchará nuestras oraciones, ¿no? Eso nos dice este texto. Pero sin embargo llega el momento en que Dios dice, como diríamos nosotros, ¿no? Basta, hasta aquí nomás, hasta aquí llegaste, ¿no? Y entonces es cuando Dios corta la vida, ¿no?, por un pecado que no se arrepiente, ¿no? Dios realmente es bueno, Dios es justo, ¿no? Y lo que Él quiere respecto a la iglesia, dice, es una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿no? Dice Efesios 5:27, ¿no? Entonces, para alcanzar ese fin, para lograr ese objetivo, ¿qué hace Dios? Castiga a sus hijos, ¿sí? Dice, pecado no de muerte, por el cual no debemos de orar. ¿Sí? O sea, la iglesia se retira, vamos a decir, en un sentido, porque Dios ya decidió quitarle la vida, ¿no?, a tal hermano, tal hermana.
cuando vemos la esencia del pecado, ¿no? El pecado de muerte, que es algo difícil, y algunos dicen es muerte física, es muerte espiritual, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Sí? Y vemos que este es el pecado que conduce a la muerte, que va hacia la muerte. El pecado cuyo final es la muerte, ¿sí? Que si se continúa en él, debe de terminar en muerte. Y no hablamos de una muerte espiritual, sino de una muerte física, ¿sí? Por la persistencia en el pecado, como decía, por ser personas que permanecen en el pecado, han encontrado deleite en el pecado, viven deleitándose en el pecado, ¿no? Vemos dos clases de pecadores. Por una parte, se puede decir la persona que peca contra su voluntad. Hay una lucha, un conflicto interno que puede ser arrastrado por su pasión, por el deseo que tiene en ese momento, ¿no? Y son demasiado fuertes para ellos. Y vivimos así muchas veces, ¿sí? No es tanto una elección, vamos a decir, sino es llevado por sus pasiones del momento, por sus deseos, ¿no? No es cuestión entonces de una elección, ¿sí? Está un impulso irresistible, ¿no? Entonces, por otra parte están las personas que pecan deliberadamente, ¿sí? Siguiendo su propio camino, ¿sí? Aunque esté equivocado, ¿sí? Sabe que está equivocado, sabe que no debería de hacerlo, pero lo hace, ¿sí? La experiencia de todos nosotros es que la primera vez que después de Jesucristo pecamos, somos conscientes de ello, hay un temor, ¿no?, de lo que pueda hacer Dios, y hay un dolor, remordimiento, ¿sí?, pesar. Pero si persistimos en ello, en pecar, ¿no?, en ir tras la tentación, en, como diríamos, coquetearle a la tentación, como a veces decimos, pero yo no lo hago, solo voy, miro, no participo, pero estamos tan cerca, estamos al calor del pecado, entonces es posible que pequemos en algún momento. No podemos vivir así, hay que huir de ello, ¿no? Hay que apartarse de ello. Pero entonces el pecado se hace cada vez más fácil, ¿no? Y si cree evitar las consecuencias, a veces decimos eso, no pasa nada, ¿no? Ya yo lo soluciono. Dios no, creo que por esto Dios no haga algo contra mí, ¿no? Que tenemos una excusa, podemos decir, para presentarle a Dios como a cualquier hombre. Sin embargo, Dios sabe todo, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, ¿no? Lo cual es diferente a lo que a veces expresan nuestros labios, ¿sí? Entonces, pensamos que podemos evitar las consecuencias. Si hablamos de disgusto, remordimiento, arrepentimiento, ya no es el caso. Esto es cada vez menos en la vida de la persona, del hermano, la hermana. Cada vez se hace menor la posibilidad de, bueno, he ofendido a Dios, ¿no? Siento pesar,
hay una inconformidad en mi vida, ya no es así, ya no, nada nos remuerde, ¿no? Entonces, ya no hay ese temor a Dios, ¿sí? Ese es el pecado que conduce a la muerte, ¿sí? Muchas veces las personas dicen, sí, yo estuve en una iglesia, ¿no? Sí, yo también seguí. Pero, ¿y por qué no vuelves? ¿Por qué no vuelves al Señor? Como que ya no. Como que el camino, el puente se cortó, ¿sí? La senda de regreso ya no es posible, ¿sí? Y todavía dicen, yo estuve en la iglesia, yo fui maestro de escuela dominical, yo hablaba a las personas de Cristo, pero como que ya no lo van a hacer más, ¿no? Entonces es una vida que va destino a la muerte, ¿no? Y hablamos de una muerte física. No puede decir que esta persona vaya diciendo, yo también estuve en la iglesia, yo también fui cristiano, soy cristiano, ¿no? Yo también creo, ¿no? Y a veces todavía dicen, cuando muera, bueno, iré a la condenación porque yo también he aceptado a Cristo. Pero su vida no es de un testimonio de un hijo de Dios. Es muy contrario a ello. Entonces, va destino a la muerte física, podemos decir. En tanto que hay un aborrecimiento al pecado, ¿no? Como dice, ¿por qué he hecho esto? ¿Sí? Soy indigno del Señor, de ser llamado un hijo, una hija. Mientras la persona se da cuenta que está pecando, ¿sí? Está cerca al arrepentimiento. Dios obra a través de alguien, Dios obra a través de una circunstancia y la persona puede tomar el camino de arrepentimiento, de volverse a Dios, ¿sí? No está fuera, podemos hablar del perdón de Dios, ¿no? Todavía está en acercarse a Dios y pedir perdón y que Dios continúe obrando en su vida. El asunto es cuando tal persona comienza a complacerse, ¿no? En el pecado, a considerar que ese es el curso de acción en su vida, ¿no? Y se dirige, como dice, en el camino o al camino de la muerte, ¿sí? El pecado de muerte es el estado de la persona que ha escuchado el pecado y se ha negado a escuchar a Dios. Sabe que ha pecado, pero no quiere escuchar a Dios, ¿no? No quiere, ya no me hable de eso, dice muchas veces, ¿no? Llega el momento en su vida donde dice, ya no me digas nada, no me hable, es mi vida, dice inclusive, ¿no? Como diciendo, hermano, hermana, ¿qué te importa? Es mi vida. Entonces ya no hay forma de un volverse a Dios, de arrepentirse, de continuar el camino de Dios, abandonar ese camino de pecado, ¿no? Entonces Dios ha de obrar. Y Dios dice, no oren por él, no oren por ella, ¿sí? Ya Dios ha tomado una determinación. Y hay casos en la Biblia donde Dios dice, ni llores por esa persona, ¿no? Ni te duela, ni sientas lástima, pena, no te acongojes, porque ese es el camino que decidió, ¿sí? ¿Por qué somos afectados? Si es el camino en el cual se deleitaba, ¿no? ¿Por qué nosotros hemos de ponernos tristes?
sí debe haber temor en nosotros porque Dios obra de esa forma, ¿no? E inclusive dicen, no hagas duelo, no llores, no hagas nada por tal persona que Dios le ha quitado la vida, ¿sí? Porque era un mal testimonio, porque estaba obrando en contra de cosas sagradas para Dios, ¿sí? En este caso de Hechos, dicen, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios, ¿sí? Y hay gente, hay cristianos que obran en contra de lo que Dios ha dicho y piensan que le va a ir bien. No vaya a ser que Dios ya tomó la decisión de quitarles la vida, ¿sí? Porque estudian, trabajan, tienen un vecindario, tienen amigos, tienen conocidos, ¿no? Y alguien por ahí dice, pero tú también ibas a la iglesia. No, pero ya no. Cuidado, ¿no? Cuidado, es volverse a Dios, ¿no? Y cuando uno se vuelve a Dios, no puede decir el creyente, sí, me arrepentí, volví a Dios, con Dios voy de maravillas, pero con su iglesia no. Es como decirle al Señor Jesucristo, sí, tú me gustas, todo está bien contigo, ya no voy a pecar contra ti, pero tú me gustas, tú eres agradable, pero tu iglesia no. Con aquella que te vas a unir eternamente no es de mi agrado. Es algo opuesto, ¿no? A decir que amamos a Dios y no amamos a la iglesia. Nos dice Juan, ¿no? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto y no amamos a aquel a quien vemos continuamente, que es mi hermano, es mi hermana, ¿sí? Que tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, ¿sí? Y una de las cosas que debemos de hacer es examinar nuestra vida, ¿sí? Hay una advertencia muy dura aquí en 1 Juan 5:16, ¿no? Si estamos en una iglesia, si somos hijos de Dios, es una advertencia. Cuidado, hermano, cuidado, hermana, ¿sí? No vaya a ser que Dios ya determinó por nuestro pecado cortar nuestra existencia terrena, ¿sí? Porque donde vamos dando un mal testimonio, ¿sí? Presentamos la imagen de un hijo de Dios que no corresponde. No mostramos una lealtad a nuestro Dios. Decimos ser hijos del reino, que es así, pero sin embargo no parece que somos hijos de Dios, hijos del reino, ¿sí? Decimos que Dios es omnipotente, poderoso, todo, pero nuestra vida no va de acuerdo a ello. No hay temor en nuestro corazón respecto a Dios. Entonces es tiempo de volverse a Él. Y eso merece ser una evaluación o autoevaluación en nuestra vida. Juan nos dice, ¿no? Un hijo de Dios no practica el pecado. Un hijo de Dios es obediente. Un hijo de Dios ama a los hermanos. Un hijo de Dios es alguien que persevera en la fe, ¿sí? Entonces, esta carta nos dice que fue escrita para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna, ¿sí? Entonces, podemos hacer un examen. No necesitamos decir, a ver, voy a leer toda la Biblia, no. Son cosas muy prácticas. Si somos hijos de Dios, hay cosas, hay caminos en los cuales debemos de transitar, ¿no? Entonces son cosas que están al alcance de cada uno de nosotros. Y hay cosas que caracterizan en nuestra vida, como dice la fe, el amor, la santidad, ¿no? Son cosas que
deben de evidenciarse en nuestra vida. Si tenemos fe en lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo a favor nuestro y que nos ha concedido el don de la vida eterna, nos ha hecho sus hijos, tenemos promesas de cuidado, promesas de que Él va a venir por nosotros, de que nos va a llevar a la gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Entonces tenemos cosas maravillosas, ¿no? Y las hemos creído, de las cuales no dudamos, ¿no? También nos habla de el amor a Dios, el amor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, cosa que no consiste solo en palabras, sino en hechos, ¿no? Si tenemos la posibilidad de ayudar a alguien, de darle, como dice, las cosas materiales, ya, ¿no? Dice, si tenemos. Creo que hay situaciones que no podemos, ¿no? Pero hay otro que lo puede hacer. Y tenemos algo muy importante a primera mano, que es la oración por el hermano. Pero si tenemos, ya, le damos, le ayudamos, ¿no? Y también está la santidad. No podemos decir que somos hijos de Dios y vivimos coqueteando con el pecado, ¿no? Como el torero ahí capeando el pecado, acercándonos al pecado, diciendo como que aquí estoy, ¿no? Pero en algún momento podemos pecar, ¿sí? No podemos darnos ese lujo, ¿no? Y de vivir en santidad también debe ser algo continuo. Dice el Padre nuestro, líbranos de las tentaciones, ¿sí? A veces el creyente dice, es que como que las tentaciones son fuertes, ¿sí? Pero ¿estamos orando? Es nuestra oración continua eso de que seamos librados, de que Dios nos libre de las tentaciones. Es algo constante de que Dios nos perdone o perdone nuestros pecados. Y todavía dice, así como nosotros, entonces perdonamos al prójimo sus ofensas y Dios también nos perdona, ¿sí? Es una vida de fe, una vida de amor, una vida de santidad, la cual debemos de buscar. Si no se está dando estas cosas, entonces hay que volvernos a Dios, hay que conversar con Dios, ¿no? Hay que buscar ayuda, ¿no? Una autoevaluación nos lleva hacia Dios, hacia el hermano en quien podemos confiar. También nuestra confianza en Cristo, ¿no? Nos habla de eso también, porque nos habla de un pecado de muerte. Podemos morir físicamente, puede morir el cristiano, cortar su vida, digamos, por Dios, ¿no? Llevarlos a la muerte, conducirlos a la muerte a causa de su pecado. Pero también sabemos de que nada nos apartará del amor de Dios. Sabemos que este cuerpo de repente pecaminoso puede ser destruido, pero dice, vamos a ser salvos por nuestra fe en Jesucristo, ¿no? Entonces, no vivamos en ese sentido, pecando, bueno, de todas maneras, algún día llegaré al cielo, ¿no? Por mi fe en Jesucristo. Pero no tomemos ese camino, sino el camino de vivir en santidad, lo cual nos puede traer confianza, seguridad, sí, de que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y algo que no depende de nosotros, sino es la gracia de Dios para con nosotros. No podemos decir, si Dios me encuentra pecando, me enviará la condenación o de una pérdida de salvación, ¿no? De que nuevamente volvemos a un estado de condenación. No hablamos de ello, ¿no? De tener la seguridad. Entonces
por la obra de Jesucristo somos salvos, por la gracia de Dios. No lo merecíamos y nos ha concedido esto. Debe ser una vida de confianza en la obra de Jesucristo, que nos lleve al camino, a vivir en el camino de santidad, a desear la santidad. Así como Dios nada tiene que ver con el pecado, así nosotros nos apartemos del pecado, ¿no? Entonces pertenecemos, dice Juan 10:29, que pertenecemos al redil del Señor, ¿no? Que nada nos podrá arrebatar de la mano de Cristo, quien se encuentra seguro también en las manos de Dios. Y tal seguridad nos da este verso, ¿no? De tal manera que nada nos apartará de su amor. Podemos vivir con esa seguridad, ¿sí? También algo que podemos hacer y debemos de hacer es orar por nuestros hermanos. Orar por nuestros hermanos. Dice el pecado de muerte, ¿no? Que conduce a la muerte, algo por lo cual no debemos de orar. Como si se vive contra la voluntad o contrario a la voluntad de Dios, donde la persona o el hermano o la hermana ya encuentra satisfacción de vivir en esa forma, ya como dice, no le hace nada, ¿no? No siente pesar, no siente remordimiento, inclusive hasta dice, bueno, eso es lo que Dios dice, pero como que la realidad es otra. Entonces, alguien que vive de acuerdo a este mundo y toma las cosas que este mundo le ofrece sin importarle desarrollar una vida como la de un hijo de Dios, presentar un testimonio ante los demás, que Dios more en él, en ella. Bueno, pues, como dice, ya no queda otro camino, ¿no? Y Juan dice que no se ore por tal persona. Si Dios tomó la decisión, ya no es posible, ¿no? Es diferente cuando alguien peca, ¿sí? Un pecado, como dice, que no conduce a la muerte, y somos enseñados a orar, ¿no? Y dice, Dios va a oír, Dios va a responder, ¿no? Entonces, si tenemos la respuesta a Dios, somos motivados a orar por los hermanos, a orar por las hermanas, ¿sí? Por sus necesidades materiales, por sus necesidades espirituales. Orar en el sentido de que sabemos que Dios va a terminar la obra que inició en su vida y que nosotros somos parte de ello, ¿no? Y tenemos ese privilegio de orar por el crecimiento, por el fortalecimiento, por el establecimiento en la fe, ¿no? Y orar también que no seamos tentados, ¿no? Seamos librados de las tentaciones, que elijamos siempre el camino del arrepentimiento, porque siempre vamos a pecar, siempre vamos a ofender, sea en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, ¿no? Entonces debemos de acercarnos a Dios en oración. Y algo que es, no debemos de dejar de orar por los hermanos, ¿sí? Es la forma como Dios obra para nuestra restauración. Entonces no debemos de dejar de orar por un hermano o una hermana, considerando esa limitación que nos pone Dios. Si ya, como dices, necio, ¿no?
persiste en su pecado, encuentra el deleite en ello, ha elegido ese camino de vida, entonces ya no queda más. Dios tenga misericordia, la gracia de Dios sea sobre él. Y Juan nos dice, no oren por tal persona, ¿no? Es duro, pero esa es la realidad de lo que nos enseña Dios, ¿no? Si él tomó una decisión, ya está bien, ¿no? Bien, entonces, ¿hay cosas por hacer? Sí. Como dice, podemos hacer una autoevaluación en nuestra vida, la confianza, afirmar la confianza que Dios nos enseña en Cristo Jesús. También podemos orar por nuestros hermanos, ¿sí? Que debe ser algo continuo, algo permanente en la vida de la iglesia. Tengamos un tiempo de oración. Padre amado, te damos gracias por tu infinita bondad para con nosotros, Padre. Y somos enseñados a orar, somos enseñados como pueblo tuyo a orar unos por otros, a ver por la necesidad espiritual, material, hacer ese llamado a arrepentimiento, como dice, hablar contigo, pero también hablar con el hermano acerca de la vida, acerca de lo que a ti te agrada, llamar la atención, ¿no? En ello también. Y como dices, es un llamado también a la oración continua, ¿sí? Todos necesitamos de las oraciones por diversos motivos, ¿no? Si enseñamos la palabra, para que Dios nos dé palabra, para que haya atención también en los oyentes, y también para que ciertas situaciones en nuestra vida sean revertidas. Tú eres el Todopoderoso, ¿no? Que ciertas circunstancias sean movidas a beneficio de tus hijos, ¿sí? Padre Santo, también a dirigirnos a otros hijos. Tú obras de manera que insospechada, Señor, que a veces no pensamos, pero tú estás ahí, tú estás obrando, tú tienes pueblo en todo lugar. Entonces nuestras oraciones deben ser algo continuo. Y cuando estamos, como dice, acercándonos al camino de pecado, eres tú quien puede alejarnos. Nuestras oraciones pueden hacer eso. Es algo que no entendemos, pero si tú nos enseñas a amar a nuestros hermanos, si tú nos dices que debemos de amarlos, y es parte, la oración es parte de ese amor, ¿sí? Y tú vas a responder y tú vas a dar vida. Y gracias por ello, Padre. Tenemos ese gran privilegio de estar orando. Y no hay distancia, no hay distancia que impida la oración. Podemos orar por el que está cerca o el que está a mucha distancia de nosotros. Tú no tienes problema en responder, Padre. Gracias te damos. Señor, gracias por tu misericordia para con nosotros. Mediante Jesucristo, tú haces cosas maravillosas a favor de tus hijos, de tus hijas. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nos estaremos viendo, Dios mediante, en la próxima transmisión. Dios los bendiga, Dios los guarde. ¿Sí? Nos vemos entonces.